Bueno, chicos, bienvenidos. Eh, nuevo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alejandro, bienvenido. Todos saluden a Alejandro. Dale que bienvenido. Bienvenido, Alejandro. Que hoy Dios te hable y le hable a todos. Bueno, la palabra de hoy está titulada como agradable, perfecto. Es agradable y perfecto. Y agradable y perfecto. Hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para con nosotros es agradable y perfecta. Nada, y quiero hoy recordarles que todos tenemos o hemos pasado por situaciones o pasamos todos los días, es chéveres, buenas, no tan chéveres, pero nada o está fuera del control del Padre. Todas las situaciones buenas o no tan chéveres las permite. Y las permite Dios también para podernos hablar, para corregirnos, para instruirnos, para apartarnos. A veces nos dice, quedemos quietos, a veces nos dice que nos movamos, a veces nos dice que tenemos que eh, hacer alguna cosa que Él nos ha mandado. Pero todas las situaciones ayudan a crecer más en Él, a madurar espiritualmente y también en otras áreas, pero eh, tengan presente que todas las situaciones están bajo el control de Dios y que si Él lo permite, es porque tiene un propósito y un plan para cada situación. Eso es como Dios se provee de todo. Aprovecha ciertas circunstancias para darnos o para enseñarnos o para, como dice la palabra. El eje central de este mensaje, 2, 4, que hablamos, ¿cuál es la buena la voluntad del Señor con sus hijos? Y la voluntad del Padre, más importante, es que nosotros volvamos a Él. Él hizo un plan de salvación, adelante pero lo más importante y lo que la voluntad del Padre es que vuelvan a Él. Por eso en primera de Timoteo 2:4 nos dice, pues Él quiere que todos salvos y lleguen a ser la verdad. ¿Ven? Él quiere que todos, esa es la voluntad perfecta. ¿Cuál es la de nosotros? La de muchos que no conocen la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? Él me dice, conocerla, conocer que Él es el camino, la verdad. Él quiere que nosotros seamos salvos a través de Jesús, ¿no? De conocer la verdad. La verdad nos salva. Entonces, esa es nuestra palabra base. Esa es nuestra. También la siguiente. Anoten quién trajo. Bien. Jeremías 20. ¿Alcanzan a ver?
Jeremías 29:11. Muy bien, te lo sabes. Mis planes para ustedes, mente, yo lo sé. Bien. Y no son para su mal, sino para su. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Esos son otras ese es otro versículo que nos habla de la voluntad que el Padre tiene para con sus hijos, para con nosotros los que le amamos, ¿cierto? Esa es otra palabra para que ustedes la tengan presente. Más adelante a desglosar un poco más. Y Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es no conformarse a lo que el mundo dice que es bueno, ¿no? De pronto a su manera de vivir libremente, a tener relaciones que no son sanas, a ir a lugares que no son los mejores, ¿cierto? Eso es conformarse al mundo, ¿cierto? A lo que ellos llaman bueno, malo, al trago, a las fiestas, ¿cierto? A las pasiones y demás cosas desenfrenadas, no van con la voluntad del Padre. Y por eso él dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que pedirle al Padre que nos ayude a transformar nuestra manera de pensar, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que podamos conectarnos con su Espíritu y Él nos revele cuál es la voluntad que Él quiere. Amén. Así es. Empecemos. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Nace de la persona, ¿cierto? No es una obligación. La voluntad es una fuerza interior. Es algo es, que motiva a una persona o a elegir, que no es obligación, está forzado. Es un poder de elegir, ¿va? De la conciencia o de los sentimientos. Tengo una definición un poco más técnica. Potencia del alma que mueve a hacer o no hacer algo. Es albedrío o determinación de una persona. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿O cuál es su concepto o la diferencia? Voluntad, la voluntad. Lucho, ¿qué piensas? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? Diferencia. ¿Qué opinas? Bueno, nuestra voluntad puesta como, está dirigida como a nuestros propósitos. Entonces, la de Dios busca lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios cuesta, la voluntad de nosotros está movida por nuestras emociones, por lo que pensamos, por lo que no. Y la voluntad de Dios cuesta, no es fácil, dice él. Los caminos de él no son. Aleluya.
¿Quién más quiere participar? Bueno, ¿tú cómo estás? Liliana, tú ya. Otro aplauso para Liliana, invítenla. Liliana, muy bien. La voluntad del hombre es lo que lo mueve en sus sentimientos o su manera de pensar o son lo que ahora llaman la filosofía. Ahora que todos tienen de vida un pensamiento filosófico acerca de cómo o de su manera. Y muchos filósofos, pues, dan su punto de vista. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad es la que nos dice Dios. La verdad es la que está en la palabra. Y la voluntad de Dios, vamos a ver, según el diccionario dice, es un decreto, es una determinación o es una disposición. La palabra nos dice que la voluntad de Dios, la vemos la voluntad de Dios, la podemos ver en tres ámbitos o la vamos a evidenciar en esos. El primero es la expresión de la voluntad de Dios. La palabra la compara como un sinónimo con la ley. La voluntad de Dios versus la ley o el sinónimo de como la ley de Dios. Y eso lo vemos evidenciado en Salmos 48. Que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ley está en medio. Ahí el salmista está diciendo que hacer la voluntad de Dios ya la probó, es decir, que ahora que está haciendo la voluntad, se ha dado cuenta que le agrada, porque es algo bueno y que en su ley, y que su ley, que es decir, la ley son los decretos, ¿cierto? La ley son mandamientos, es decir, que ahora la ley, o sea, los decretos o los mandamientos de la palabra está en el corazón del salmista. También vemos esta expresión de sinónimo de voluntad, ley, en el versículo de Romanos 2:17. 2:17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces tu voluntad, sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Acá en Romanos 2 está hablando de los judíos, la ley, de cómo, eh, de cómo los judíos, pues, o el pueblo judío, depende de la ley, pero más allá de eso es de su relación con Dios. Y cómo al pueblo judío les fue revelado Dios, les fue revelada la palabra. Ellos fueron el pueblo escogido, es que nosotros. Entonces, cómo ellos pudieron conocer la voluntad del Padre antes que tal vez después nosotros los gentiles, y cómo ellos también podían discernir la voluntad a través de la comunión y a través de la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver, y es cómo lograr discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La ley de Dios, o la ley en este caso, que es
la voluntad, pues está evidenciada en el manual de vida, que es la palabra, la Biblia. Allí están los decretos, ahí nos dice el Señor cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, em, cómo debemos vivir y superar ciertas circunstancias, ¿cierto? Y están cualquier cosa que te haya pasado a ti en la vida, la vas a encontrar ahí en la Biblia y te va a decir cómo salir o cuál es la solución para cualquier circunstancia que tú estés viviendo. El segundo punto, o la segunda referencia dentro del closet de la voluntad de Dios y el sentido que podemos dar en la palabra, que se le da en la palabra, es perfecta voluntad. Entonces ya vimos que la voluntad de Dios es ley, que es versus la ley, ¿sí? Ahora, la voluntad de Dios es perfecta y lo hemos evidenciado en primera de Timoteo 2:4. Esa es perfecta voluntad. Dice, ¿cuál quiere que todos los hombres salvos y vengan al de la verdad? La voluntad, la voluntad más grande que Dios quiere para la humanidad es lo primero que hace Dios con una vida para que sea salvo. Después, en el camino, proceso que nos pasa por diferentes procesos, allí es cuando empezamos a ver cuál es la voluntad de Él para con nosotros, porque ya estamos caminando, pero lo vemos más adelante cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a pasar por diversos procesos, pero lo primero que Dios quiere con la humanidad es que seamos salvos, que conozcamos y nos arrepintamos. Por eso en esta palabra, Pablo instruye a Timoteo, le dice, le escribe en una carta y le da ciertas instrucciones a Timoteo, a uno de sus discípulos, y le dice que él debe pues cumplir el plan que Dios quiere para con y su propósito, que es hacer obviamente más discípulos y extender el mensaje de salvación. Pero lo primero es que vayan y prediquen, ¿cierto? Hablen de las maravillas de Dios, hablen del plan de salvación de Dios. También vemos su perfecta voluntad en el versículo 2 de Pedro 3:9. Segunda de, Elohim, bendito su santo nombre, el Señor. No, no retardas promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que sino que es paciente no que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ahí nos está hablando en esta. Acuérdense que a veces nos dormimos por como que sí, pues como que nos alerta que
recuerda la palabra que su promesa, aunque muchos sabemos como por tardanza que no va a llegar, eh, que no va a llegar ese día, pero Él lo hace porque es para con nosotros, ¿sí? Misericordia porque Él no quiere que ninguno pierda, que todos vayamos a la... Y por eso aún extiende los días para que nosotros, aunque ahora dice que los días son acortados, ¿cierto? Porque los días se pasan muy rápido a causa de esto, de prevenir, cuidarnos, de guardarnos del pecado. Pues la maldad está pues mucho, abundante, fácil y de corrompible. Entonces, lo que el Padre nos está diciendo es que la promesa se va a cumplir. No hay hombre para mentir, todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Pero que Él tiene misericordia con nosotros, que paciencia. Y a veces nosotros no tenemos paciencia con los otros que hasta ahora están conociendo, ¿cierto? A veces, ¿cuánto Dios se demoró con cualquiera de nosotros en estar golpeando, en estar diciendo como, ven, yo te amo, conóceme, tengo planes para ti, te quiero salvar, ¿cierto? Y muchos, yo creo que como los testigos de Jehová, que van y golpean y yo ya conozco, o al principio, con todo respeto, pero era algo un poco intenso, ¿cierto? Yo creo que con todos, pero el Señor nunca desistió porque Él ya te había escogido, porque Él ya te había escogido desde antes de la creación del mundo, ya te había apartado. Y tus planes se iban a cumplir así, aunque obviamente también depende, nos ha dado libre albedrío elegir, para elegirlo a Él, no. Sin embargo, tiene tanto amor por cada uno de nosotros que Él ha diseñado muchísimos planes para cuando seguramente te subiste al bus y se subió una persona a predicar. Y otra vez alguien hablando de Dios y yo no quiero. Una amiga en el colegio, en la universidad, te invitó a la iglesia. Qué fastidio. De pronto te abordó en la calle, en el parque, cuando sacabas al perro. Un testigo de Jehová. Y ahí otra vez Dios. Dios, por eso les decía al principio, Dios te vale de todas las situaciones y aprovecha todas las oportunidades para hablar a través de sueños, a través hasta de películas que uno dice son películas seculares, pero te habla a través de otras personas que tú dices no es creyente, pero te está enseñando algo a través, porque nos quiere que nos arrepintamos. Dios desea que todos sean salvos, que esa es su voluntad perfecta. Pero ¿qué pasa? Él quiere que todos sean salvos, pero hay muchos otro otro perspectiva, porque Dios ha diseñado un montón de planes para cada uno, para rescatarnos a cada uno de nosotros de donde nos haya sacado, ¿cierto? Y todos hemos sido rescatados de diferentes situaciones, pero Él nos dio libre albedrío, nos dio la elección, ¿cierto? Nos dio la capacidad de escogerlo a Él o escoger. Tal vez esa elección, Dios tiene una voluntad perfecta, pero tal vez ese no era el plan que tú, alguna persona no lo aceptó. Él lo llamó, él lo quería enamorar, él lo abordó en todas las áreas de su vida, pero la persona no lo quiso aceptar. Tal vez ese no era el plan que Dios tenía, porque Él quiere que todos seamos salvos, todos. Así haya sido malo y te dice, listo, te perdono y te perdono, pero sí, te perdono. Pero tal vez ese no era el plan de Dios con esa persona y esa persona tomó otro camino que no era. Como cuando tu papá te dice, no hagas tal cosa porque lo mejor para ti es esto y tú no lo haces.
Cuando te dicen ese bus no te sirve porque ese bus te va a dejar lejos, es mejor este, y tú eres terco, puedes al bus que no, o tomas la decisión correcta. ¿Por qué? Porque somos, desde la creación del mundo, somos ¿qué? Rebeldes, desobedientes. Nos gusta llevarla con, nos gustaba, ¿no? Estamos tratando de dejarnos formar de nuestros papás y empieza desde casa, ¿cierto? Cuando uno es hijo, todos somos, y en casa siempre uno tiene situaciones con papá y mamá que a veces a uno no le gustan y uno lleva la contraria. Y desde ahí empieza todo. La rebeldía, el orgullo y demás cosas. Debemos dejar que Dios trabaje en nosotros y que no se nos olvide que pues Dios para todos tiene planes buenos, como dice su palabra, planes de bien. Tengo yo para todos los que me temen y me buscan, ¿cierto? Pero a veces personas toman malas decisiones y, y seguramente se equivocan y no era el plan que Dios tenía diseñado. Mucho de lo que ocurre en el mundo, o por todo, que no porque todo está bajo el control de Dios, no es la voluntad perfecta. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que vemos? Guerra, vemos violencia, vemos que hay hambre, vemos que hay situaciones que no sé, pero y mucha gente, no sé si ustedes les han preguntado, que no es creyente, y dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite cosas malas? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente se muere? Si Dios es bueno, ¿por qué mi mamá, papá o alguna ser amado falleció sin que uno lo tuviera previsto de repente, ¿cierto? O porque perdió el trabajo, si esta persona es tan buena, porque pasan tantas cosas tan malas, ¿cierto? Siempre pasa eso. Y nos confrontan nuestra fe con ese tipo de comentarios. Hasta a veces uno dice, sí, Dios es bueno, ¿y por qué le pasó a esta persona cosa? ¿O por qué está pasando? Y uno confronta, y bueno, y esa otra persona que es mala, que no tiene a Dios, que hace todo mal y le va bien, entre comillas, ¿cierto? Y uno dice que eso es, aparentemente uno cree que le va bien, pero no sabe, obviamente, el tema, las consecuencias que las acciones buenas o malas que hagamos acá en la tierra, pues porque esto, la vida es un ratico, como dice, la vida es un ratico físico, pero pues nuestra vida realmente está la eternidad. Entonces, el mundo va contrario a la voluntad de Dios. El pecado, la guerra, ¿cierto? Dios permite, les decía, esas situaciones de dolor y esas situaciones de dolorosas como una enfermedad, como una crisis, como nos pasa, como cualquier tipo de situación que nos hace, que nos sacude, que nos desestabiliza más bien, que nos desestabiliza, que nos saca de la zona de confort. Dios permite, Dios permite esas situaciones porque nos pasa por procesos. Con Dios a veces dicen la vida cristiana, la vida en Cristo, cuando empezamos a caminar bajo su voluntad perfecta, no es fácil porque estábamos en una zona de confort que hacíamos lo que queríamos, pero ahora estamos bajo, ¿cierto? Tratando de ser obedientes, tratando de caminar lo que Dios dice y no lo que yo pienso o en lo que el mundo piensa. Y pasamos por situaciones de dolor, porque cuando Dios nos está cambiando y nos está transformando, nos duele, ¿cierto? Porque nos quita cosas, empieza a pulirnos, pero nos pule y nos cambia a través de esas situaciones.
a través de todas las situaciones, como les decía anteriormente, Él usa todas las situaciones para hablarnos, para corregirnos, para guiarnos, para instruirnos. Así que a veces pensamos que la voluntad de Dios siempre va a ser buena. Buena según lo que tú crees, ¿cierto? Yo dice, no, yo creo que esto sería lo bueno para, pero tal vez, como dice la palabra, tal vez no, dice la palabra, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que nuestros pecados. Y no siempre lo que tú crees que es bueno es lo que realmente es bueno para ti y lo que Dios ya diseñó. Porque así como nos lo habló la pastora Gloria en una predica sobre el plan, el libro que Dios tiene escrito con cada uno de nosotros. Él ya tiene diseñado cuál fue la vida de Sandrita, cuál fue la vida de Sara. Él escribió desde principio a fin su vida, el plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero a veces ese plan perfecto no se cumple por nosotros mismos, porque nosotros, por orgullo, rebeldía, ¿cierto? Por falta de sujeción y demás, no caminamos en ese plan. Y queremos, a veces pedimos a Dios, Dios, que se haga tu voluntad y compre este carro azul, que sea, forzamos la voluntad de Dios conforme a lo que nosotros creemos que es la voluntad. Pero muchas veces la voluntad de Dios es totalmente diferente y es dolorosa también. No siempre es, comillas, buena. Veía, por ejemplo, y les cuento como un testimonio de 2 años, mi abuelo pues ya llevaba con una enfermedad pulmonar. Duró 20 años con medio pulmón. Por la misericordia de Dios duró 20 años. Y él se aferró mucho a la vida. Él decía, la vida es tan bonita que yo no me quiero ir. Yo amo tanto a mi familia que yo todavía quiero seguir dando la pelea. Prefería estar con, con oxígeno y un montón de medicamentos, pero él quería seguir viviendo. Y uno decía, pero no, pero él quiere su salud, fortaleza. El Señor lo sostuvo y lo sostuvo 20 años, duró mi abuelito con medio pulmón y con... Pero luego tuvo una crisis, siempre tuvo una crisis y ya en esa muy mal. Yo le decía a Dios, yo veía sufrir mucho a mi abuelo, porque ya hubo un momento en que seguí reconocido. Decía, Señor, que llévatelo, porque qué terrible verlo padecer, pero la voluntad en ese momento. Pero es que ya está viejito, ¿cierto? Pues ya vivió todo lo que tenía que vivir. Eso dice uno a veces. Y en esa situación, enfermedad y no sé qué, pero él quería seguir viviendo. Duró así 4 meses. En ese hospitalizado y en ese proceso, porque varias veces había pasado por esa misma situación, pero esta vez sí era muy crucial. Sin embargo, el padre no se lo llevó y como los de diciembre a abril. Bueno, otra vez salió de esta. Muchas veces antes había, pero no fue así. Esta vez el padre permitió que el abuelo tuviera que un momento de paz. Yo creo que ningún, porque es doloroso, porque se siente impotente en no poder hacer nada, y porque cada uno de esos procesos los tenemos que pasar a veces solos, ¿no? Cada persona pasa su proceso, pero estamos ahí para apoyarlo. Cuando pasemos por procesos, sabemos que hay luchas o hay procesos que cada uno tenemos que enfrentar, ¿cierto? Porque ahí está la victoria. Pero sin olvidar que tenemos que apoyar a esa persona, así sea en oración, ánimo, ¿cierto? Con acción.
apoyar a esa persona. Y en ese momento pudimos apoyar a mi abuelo con amor, cuidándolo, todo. Pero era un proceso que solamente él tenía, que nadie quería porque era terrible ver que no podía respetarlo. Era horrible ver que estaba padeciendo, pero era la voluntad del Padre y ya el médico no podía no esperar a que Dios, era como dice Dios, el médico dice, ya no hay nada que Dios haga, su voluntad. Y a veces les digo, la voluntad de Dios cuesta, duele. ¿Cómo sabemos? Bueno, ¿cuál? Sin embargo, Dios, Dios es misericordioso y fiel, apoyándonos, sea cual sea lo que estemos pasando, Él siempre está ahí, ayudándonos, dando palabra, aliento, para que em, em, los invito a ir a Primera de Pedro 3:17. ¿Ya llegaron? Pedro 3:17. Que mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Puedes volver a leer. Que mejor es que padezcáis haciendo el bien, la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo tengo una versión que si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer. Dice la palabra, por hacer lo bueno, igualmente vas a sufrir si estás haciendo algo malo. Pero es mejor sufrir porque Dios tiene un plan perfecto, así estés pasando por una situación de sufrimiento. Pero muchas veces, como pues eso sabes el por qué. ¿Por qué me está pasando esto en este? ¿Sabes? No pasar eso. En primera de Juan 5:19 también dice, somos hijos de Dios, pero el mundo está gobernado por el mal. Somos hijos de Dios, pero el mundo está gobernado. Así que, somos hijos de Dios, en el mundo hay situaciones, hay guerra, ¿cierto? Y de todas esas cosas de violencia, de enfermedad, pues tenemos que pedirle al Padre que nos guarde porque somos hijos de Él, pero a pesar de eso, también ha permitido que pasemos por situaciones de enfermedad, de económica, familiar. Cristo padeció y sufrió por hacer la voluntad perfecta del Padre, que era morir por nosotros para darnos salvación. Así que si Cristo lo hizo, nosotros seguramente también pasamos por situaciones que nos van a hacer, que van a ser dolorosas, que van a ser incómodas, pero a pesar de todas esas cosas, Dios tiene ese plan diseñado para que tú salgas en victoria a pesar del proceso. Amén. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? León dice,
ayuno. Pues, la palabra, comunión con Dios. Bien, así es. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La Biblia. Y la Biblia es nuestro manual de vida, ¿cierto? Y es allí donde se encuentra la ley, los decretos, o sea, la voluntad de Dios perfecta. Por eso podemos ir a Romanos 2:2. Cuando lleguen, Sofi, ya lo leen. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Amén. No debemos conformarnos a al mundo, ¿verdad? Por eso nos dice, y por eso tenemos que pedirle al Padre que nos revele cómo, a través de oración, de ayuno, ¿cierto? De comunión, de la palabra, cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta que Él quiere para nosotros. Pero pero solamente em, lo podemos entender cuando hacemos todas estas. Lo buscamos en oración, leemos la palabra, ¿cierto? Ayunamos y le decimos, Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Voy a estudiar esta carrera es la que tú quieres que yo estudie. ¿Quieres que yo te sirva en esto o lo otro? ¿Quieres que yo vaya a esta iglesia o a la otra? ¿Cierto? Y es allí como podemos preguntarle al Señor en comunión. Seguramente Él nos va a responder también. La Biblia nos ayuda a conocer. Por eso, en Salmo, ¿ya? Sara. ¿Listo, Sarita? Lámpara es, lámpara es, Amén. La palabra, la Biblia, es luz que nos enseña cuál es el camino que debemos seguir. Caminos son o están materializados que en Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestro modelo a seguir. Es quien nos dice cómo debemos actuar, pensar en diferentes situaciones, ¿cierto? Pues nos dicen que debemos siempre pedirle al Padre que nos dé la mente de Yahshua, ¿cierto? ¿Cómo pensaría? Y siempre deberíamos preguntarnos cuando nos pase alguna situación, Señor, ¿cómo actuarías en esta situación? ¿Cierto? ¿Cómo actuarías? ¿Tú qué harías si una persona, no sé, de mi colegio me roba? ¿Yo qué hago? ¿Lo denuncio? ¿Lo pongo en evidencia delante de todos? ¿O voy y hablo con él o oro para que se arrepienta y no quede en evidencia? ¿Sí? ¿Qué harías tú? Debemos siempre preguntarnos o siempre decir, Señor, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué pensarías? Pedir siempre la mente de Yahshua para saber cuál es su voluntad y obviamente pues ver en la palabra, ¿no? Como les digo, cualquier situación, hay situaciones de cómo relacionarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, en, ¿en qué? Con las personas que no son creyentes. Inclusive el Señor dice que uno debe ser inteligente y no entrar en confrontación, ¿cierto? Sino ser humilde, ser sabio, para no entrar en confrontación con las personas creyentes. Y muchas veces, cierto que no hacemos eso. Defendemos nuestra posición, creemos que
cada una de las personas, o tú vas a una otra iglesia, todos creen tener la verdad absoluta y la verdad es la que está en la palabra. Va más allá de lo que nosotros podemos creer o pensar. Entonces, estas son algunos de los versículos que nos dicen cómo debemos buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Alguno de ustedes de verdad si le pregunta a Jesús o al Padre cuando va a tomar alguna decisión? ¿Sí? ¿Y cómo le responde el Padre? A Paulita, ¿cómo le responde? ¿Cómo lo haces tú? Hola, hola, hola. Ya. Pues digamos, con respecto a lo del mi futuro, como yo salí de 11 el año pasado, pues yo le decía al Señor, no sé, tú qué quieres para mí, si quieres que estudie lo que yo realmente quiero, que es como algo con ciencias de la salud, o si tú quieres que yo definitivamente sea músico, ¿sí? Entonces digamos que yo ponía en manos de Él los deseos de mi corazón, o sea, lo que yo realmente quería, y que no fuera lo que yo quería, sino lo que Él realmente quería para mí, ¿sí? Entonces, digamos que lloraba todos los días y le decía, Señor, haz lo que tú quieras, y pues digamos que las cosas se iban dando, no sé, digamos, lloraba hoy y mañana pasaba algo, y ya como que empezaba a confirmar que era lo que Dios quería para mi vida. Entonces, pues, más que todo es por medio de la oración y obviamente como poner en práctica, pues, la palabra que tal vez Dios haya revelado en alguna oración. Amén. Así es. ¿Algo otra persona? ¿Te respondió? ¿Ya sabes Sí, ya. qué? Voy a estudiar enfermería. ¡Súper! Un aplauso para nuestra salmista enfermera de corazón. Chévere, pa. Muchas gracias. Ven, chicos, entonces siempre tenemos que preguntarle a Dios. Sé que no es fácil a veces, pero siempre tenemos que preguntarle a Dios qué es lo que quiere para nosotros, porque siempre va a ser algo mejor y siempre va a estar alineado a su propósito, a que se cumpla el propósito. Consejos para conocer la voluntad de Dios. Ya lo leímos y lo vamos a resumir. 4. Leer la Biblia, ¿cierto? ¿Ven? Uno que no habíamos hablado, pero que es muy importante, que son estar con las autoridades. Y eso lo podemos ver evidenciado en Proverbios 14, que dice, la multitud de consejeros hay seguridad. La multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, cuando vayas a tomar alguna decisión, puedes consultar a tu líder espiritual, puedes consultar a alguna persona que tenga comunión con Dios y le puedes pedir un consejo sabio porque sabes que te va a hablar que Dios te va a hablar a través de esa persona, ¿cierto? Porque esa persona quiere lo mejor, la voluntad de Dios para ti. Puedes acudir a un líder o al pastor, ¿cierto? O al apóstol y seguramente él te va a estar apoyando en oración para darte una respuesta. Otra, la tercera, es orar. Y en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sean conocidas todas tus peticiones, todas, desde las más chiquitas hasta las más grandes, desde tener no sé, el nuevo celular, hasta tener una casa, casarte, ¿cierto? Amén. Casarte, tener carro, casa, beca, viajar, todo, hasta para coger es verdad. Mira que eso pasó también. Tengo testimonios de una persona que decía, "No, pero mira que iba a coger el bus y se me pasó y fíjate que a las 4 cuadras se estrelló". ¿Ves? Comillas pequeñas, pero son situaciones que Dios te está guardando y Señor, ¿será que este bus si no? Y si lo debo coger o si no, tal cosa, y mira de lo que Dios te está guardando. En Salmos 32:8, ahí también nos habla, bueno, otra de
la cuarta recomendación o consejo es que tú vas a sentir en tu espíritu y esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Tú vas a sentir paz, tú vas a sentir, porque si no te vas a incomodar también. Entonces, el Señor también usa el Espíritu Santo para hacer entender cuál es su voluntad. Y en Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti haré mis ojos. Aquí la palabra rema, que a mí me pasó en la universidad. A mí me pasó en la universidad que trabajo y, ay no, ya como que creyente, y me llegó con camiseta que decía, sobre ti enseñaré el camino. Y así fue. Y así ha sido. ¿Qué dijiste, Gloria? No, todavía. Ah, sí. Y eso sí es cierto. Lo puso. Te haré entender y te enseñaré mis ojos para que lo tengan ahí presente. Dios tiene planes para tu vida, para la mía. Lo vemos evidenciado en Jeremías 29:11. 29. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, con el fin de darte un futuro y una esperanza. Dios siempre tiene algo bueno para ti. No creas que la voluntad de Dios es mala, aunque pasen situaciones, entre comillas, malas. Primera de Timoteo 2:3 nos dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque quiere que todos los hombres sean salvos, lleguen al conocimiento de la verdad. Esos son los planes, los versículos donde Dios nos recuerda que el plan es de bien para nosotros, pero que cada uno debemos preguntarle cuál es el plan, como hizo Paulita para tu vida. Dios quiere que seamos tus hijos, tus discípulos. Quiere que seamos solo creyentes. Ya estamos, cuando empezamos con ser creyentes, ¿cierto? Luego empezamos a ser discípulos y somos hijos, ¿cierto? Y lo vemos evidenciado en Lucas 9:3. El Padre quiere que nos comprometamos, que seamos sus hijos, que seamos sus discípulos, ¿ya? Que sigamos, ¿cierto? Que sigamos a Jesús, que sigamos sus enseñanzas. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día. Eso dice que se niegue, porque Él siempre va a pedir algo más de ti. Él siempre nos va a demandar algo más. Uno cree que ya está todo, que ya lo dio todo, pero Jesús lo dio hasta lo que no tenía humanamente. Él siempre quiere pedir más de ti, porque Él sabe que podemos dar. Por eso decía que Él no pone más cargas de las que uno puede llevar. Y uno a veces dice, pero ¿qué? Ay, ¿no han visto memes que dice, pero me creyó Rambo? ¿No han visto? Cuando tienen un dice, pero aparece Samuelito, busca. Se me creyó Rambo con las circunstancias o las situaciones que estoy pasando, porque a veces uno dice, pero ahora esto y ahora lo otro y ahora, y dice que Él no pone más cargas de las que puede soportar, o sea que puede soportar mucho. Siéntete como fortalecido en eso, porque es como cuando tú vas al gimnasio, una persona va al gimnasio y empieza a entrenarse y quiere decir que cada vez va a ser más fuerte. Y eso lo que permite es que tú seas fortalecido, en este caso a nivel espiritual, que tu fe crezca. Bueno, yo creo que a todos nos ha costado hacer su voluntad, ¿cierto? Bueno, lágrimas, frustración y demás. Pero sabemos que todas las cosas obran para bien. No en el momento, pero todas esas cosas nos llevan al propósito, a cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y también lo hemos evidenciado en muchas historias
pues además de las nuestras, también lo hemos evidenciado en la vida, todos los personajes que tuvieron que pasar por situaciones difíciles para cumplir ese propósito. Para cumplir ese propósito. Fue Noé, Abraham, ¿cierto? Pero la máxima obra fue Jesús. Job, que tuvo que sufrir un montón. Después de que Dios le quitó todo, sufrió y nunca negó su nombre. Pero el que quiere ser nuestro Dios, quiere que nosotros nos llamemos sus hijos, que seamos salvos y comencemos a caminar en su voluntad, ¿cierto? Y mientras caminamos en su voluntad, vamos descubriendo cuál es nuestro propósito y para qué Dios nos creó. Tenemos la siguiente diapositiva. Imagen. Siguiente. Tus planes de Dios para ti. ¿No les ha pasado que uno cree, uno tiene la meta, y uno cree que todo va a ser así? No es así. Los planes que Dios tiene para ti es como una maratón, como estar en el desafío. Te vas a ganar 20 millones, pero tienes que hacer un montón de cosas pero es que acá nos vamos a ganar la salvación. Entonces, vale la pena, ¿cierto? Obstáculos que nos impiden hacer la voluntad de Dios. La falta de oración, ¿cierto? Ser tercos, obstinados, el ser obstinados, el ser rebeldes, el de pronto recibir malos consejos. El mundo nos da, a veces pedimos consejos en personas que no nos van a dar un consejo sabio porque no es de Dios, sino de lo que ellos creen y piensan conforme al mundo. Y la ignorancia de la palabra. El no leer la palabra hace que nos impida conocer cuál es la voluntad de Dios. Y una vez que sabemos la voluntad de Dios, debemos esforzarnos por vivir su palabra, ¿cierto? Por ponerla por obra, por orar para que Dios nos revele cuál es ese propósito y que nos ayude cuando pasemos por diversas pruebas o situaciones. Y debemos aplicar pues la voluntad de Dios en nuestra vida en todas las áreas, ¿no? En el trabajo dice que nosotros debemos trabajar como si fuera para Dios. Y esa es la voluntad que dice el Padre en la palabra, ¿cierto? Que todos debemos, su voluntad es que nosotros trabajemos para otras personas como Dios, que debemos perdonar como Él perdona, amar como Él ama, ser esforzados, ser valientes, ¿cierto? Y trabajar. Todas esas son la voluntad perfecta que Dios tiene para con nosotros. Quiero que veamos un video para resumir la prédica. El video es sobre Jesús o Yahshua y cómo Yahshua cumplió la perfecta voluntad del Padre en ese plan de salvación que tuvo para con nosotros, ¿cierto? Y que le costó lágrimas, sangre, sufrimiento, pero que aunque Él no quería, aunque le costó mucho más bien, fue humilde y aceptó la voluntad del Padre para con el propósito que Él tenía.
al mundo a orar, pero él no tuvo que sufrir eso porque él sabía cuál era la voluntad del Padre, pero tuvo que pasar por ese momento de tristeza, de soledad, porque estuvo solo, pero era algo que solamente él tenía y lo hizo. Fue obediente hasta lo sumo, a la muerte, para podernos dar vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta paz. Padre, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, conocer cuál es tu voluntad, conocer tu palabra, conocer la ley. Señor, hoy te pedimos, Padre Celestial, que seas tú revelándonos, Señor, cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, como dice tu palabra en Romanos 12:2, Señor. Padre, danos entendimiento, Señor. Pídele ahí que te revele cuál es el plan, cuál es tu propósito. Señor, ¿cuál es tu propósito para con nosotros, Señor? ¿Cuál es esa voluntad agradable y perfecta que tú tienes para con nosotros, Señor? Hoy nos rendimos, Señor, ante ti. Hoy rendimos nuestra voluntad para que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que nos des discernimiento, que nos des entendimiento, Señor, que nos revele, Señor, tu palabra. Que cuando leamos, Señor, tu palabra, Padre, podamos tener el entendimiento y podamos, Señor, entender qué es lo que tú nos quieres hablar, Señor. Que cuando tomemos alguna decisión, primero te consultemos a ti, si es tu voluntad. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, por instruirnos, por pasarnos por procesos para que podamos cumplir ese propósito divino para el cual tú nos creaste, para el cual tú nos enviaste a la tierra, Señor. Gracias. Porque por estar cerca de ti, tenemos que hacer tus planes, tus propósitos, Señor. Tenemos que pasar por esas circunstancias, Señor, para que seamos pulidos, perfeccionados hasta llegar a cumplir ese propósito para el cual tú nos tienes aquí. Que la recompensa que tú tienes para con nosotros es la salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo, y Padre, y revélanos, Señor. Danos esas ganas, Señor, de orar, pon el querer como el hacer en nosotros. Que podamos, Señor, arrodillarnos a orar, que nos des hambre y sed de tu presencia, Señor, que nos reveles cuál es el propósito, Señor, que nos guíes, Señor, que tu palabra sea lumbrera, sea lámpara a nuestro camino, Señor, que sobre nosotros fijes tus ojos, Señor, para que nos enseñes por dónde debemos caminar, Señor. Padre Celestial, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestras familias, Señor. Padre, porque tú no quieres que ninguno se pierda, porque tú quieres que todos vayamos al arrepentimiento. Señor, gracias por tener misericordia, gracias por no desistir de nosotros, gracias por tenernos paciencia. Gracias, Señor, porque aun cuando nos hemos apartado, tú nos has vuelto a rescatar. Gracias porque tú nos escogiste desde antes de la creación del mundo para darnos salvación y vida eterna, Señor. Gracias, Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor, y que esta palabra, Señor, sea una palabra rema en nosotros, Señor. Que esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor, podamos caminarla y podamos vivirla, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Yeshua HaMashiach te entregamos, Señor, este tiempo, nuestras vidas, y que seas tú, Señor, haciendo tu buena voluntad agradable y perfecta en cada una de nuestras vidas y en cada una de las áreas de nuestras vidas, en el nombre poderoso y glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Ahora levanten cada uno si trajo ofrendas, si trajo